Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y esta vez vamos a estar platicando de un modelo que se llama el farol. Eh, el farol es un modelo distinto de los que hemos visto. Tenemos que hablar un par de cosas sobre eh, un tema que es ríspido en cuanto a los modelos basados en agentes, ¿no? Una de las principales quejas que se hace, críticas que se hace a este enfoque, es que realmente no es una modelación matemática tal cual. Eh, y efectivamente es un modelo computacional. Entonces de ahí se agarran para decir que como no son matemáticas estrictamente hablando, entonces pues, no es una cosa válida o publicable o lo que sea, ¿no? Ante eso, pues mucha gente o algunas gentes que han visto la utilidad de esto, que han visto el potencial de esto, pues han tratado de eh, todavía no hacer una formalización como tal, pero sí de perseguir una especie de heurística, ¿no? De heurísticas en cuanto a qué se parecen estos modelos, con qué matemáticas podrían explicarse la dinámica de estos modelos, ¿no? Yo pienso que esos acercamientos son valiosos, pero que todavía están lejos de explicar un montón de cosas. Ahora, en principio tenemos tres puntos de vista que podríamos platicarlos a profundidad en otro espacio, porque aquí no nos va a dar la vida, pero bueno. El primero, digamos que es como lo más conservador posible, que es pensar que los modelos basados en agentes son una especie de o que corresponden como aproximación de campo medio a un sistema de ecuaciones diferenciales, parciales, o binarias o como sea, generalmente parciales, este, ¿no? Y esto funciona cuando tienes muchísimos agentes, ¿no? Cuando puedes decir, bueno, puedo aproximarlo al límite y lo que sea, pero allí eh, justamente es la discusión que teníamos, ¿no? Y el porqué de este curso, ¿no? El universo se nos presenta discreto. El universo es discreto. ¿Por qué lo seguimos modelando con aproximaciones continuas? Y es eso, ¿no? El sistema de ecuaciones diferenciales en todo caso es una aproximación continua gruesa de esto que es granular. Entonces, pues, si quieren funcionan las matemáticas, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, no es un, no me parece que sea lo más adecuado. Hay otras dos que son interesantes. Uno es el enfoque de cadenas de Markov o de procesos markovianos. Y aquí estamos hablando de procesos aleatorios en los cuales eh, hay cambios entre estados discretos y los cambios dependen únicamente del estado actual. Es decir, en la dinámica no va a importar si en el paso anterior estuve con algún estado distinto, ¿no? Se dice que estos son entonces procesos donde se pierde memoria, ¿no? Tenemos un video del semestre pasado donde explicamos más cuidadosamente estos acercamientos y concretamente aplicado a tratar de modelar la apertura y cierre de canales iónicos
en las membranas celulares. Se los pongo de este lado y ahí le echan uno, ¿no? A la parte, sobre todo a la parte matemática. Entonces ahí se van a dar cuenta de que hay dos hipótesis bien fuertes eh, que no necesariamente se están cumpliendo, ¿no? Primero que es un proceso aleatorio. Nosotros estamos usando la aleatoriedad como una fuente de ruido, pero aquí se utiliza la aleatoriedad como explicación y como motor, eh, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? No necesariamente eh, sucede así, pero es una herramienta útil en tanto no siempre conocemos los mecanismos de toma de decisiones, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? Y entonces decimos, pues, pongamos que ocurre aleatoriamente y que no depende de las elecciones anteriores. Eso también es bien fuerte. ¿Por qué? Porque las acciones y las decisiones, sobre todo si estamos modelando personas, las decisiones, eh, pues hay dos posibles explicaciones, ¿no? Se hace por costumbre o se hace por comodidad. Y la costumbre tiene memoria. La comodidad no necesariamente, pero no es aleatoria, ¿no? Entonces hay condiciones concretas que no son el mecanismo de procesos markovianos, no es capaz de reflejar, pero es una herramienta para cuando no sabemos, para cuando no sabemos un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces se modelan las decisiones como procesos markovianos. Es un enfoque que es muy usado, sobre todo cuando modelas cosas biológicas, pero cuando modelas cosas sociales, ya no es tan claro que funcione del todo o que sea adecuado. Eh, entonces otro, hay que proponer otra forma de modelar decisiones, ¿no? Y una herramienta matemática que se utiliza para estas tomas de decisiones, sobre todo en economía, es la teoría de juegos. Ahora, la teoría de juegos modela situaciones uno a uno, ¿no? Este, poco piensen en el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero tenemos dos prisioneros que si se delatan tienen cierta sentencia, ¿no? Eh, el que delata le reducen la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que más le conviene hacer? Entonces, teoría de juegos, en su forma clásica, eh, simula la toma de decisiones en un contexto donde lo más conveniente para una persona es maximizar su propia ganancia, ¿no? Es decir, actuar lo más individualista posible, lo más egoístamente posible, y a esto se le llama racionalidad. ¿Qué es lo que más te conviene a ti? No pienses en el otro, ¿no? Eso se le llama racionalidad en teoría de juegos, ¿no? Este, pero supongamos que no están jugando uno a uno, están jugando un montón, ¿no? Y ahí con un montón pues, puede querer decir cualquier cosa, un montón al mismo tiempo, como tipo retas, ¿no? Juegan un montón, pero es uno tras de otro y va el que sigue contra el que gane de este lado, ¿no? Eso se llaman juegos iterados, ¿no? Y son formas distintas de lo que se llaman juegos evolutivos.
Eh, una de ellas son los juegos iterados, y hay una simulación interesante en el NetLogo, si quieren ahorita la vemos, de juegos iterados, justamente del dilema de prisionero. Este, cuando se juega una vez, más o menos es fácil de justificar que pues lo más conveniente es poner al amigo, ¿no? Porque si nadie pone al otro, entonces los dos tienen la misma sentencia grande. Si tú pones a tu amigo, tú tienes una sentencia muchísimo menor que la del otro. Y si los dos se ponen, los dos este, se van a, pues a freír en el bote, ¿no? Entonces, eso es una. Pero si lo repites, una de las estrategias posibles es, si me pone el otro, yo me voy a vengar y a la siguiente ronda lo voy a poner. Entonces, ahí ya no te conviene poner a tu compañero, ¿no? Porque a la siguiente ronda te toca. Y te puedes atorar en que todo el tiempo te estén poniendo, ¿no? Entonces ahí si hay la oportunidad de repetir el ejercicio, de esa decisión en donde, pues justamente la decisión es te friegas al otro o aguantas, ¿no? Lo que más te conviene es aguantar, porque si aguantas a la otra y te la hacen, a la otra te vengas, ¿no? Sigue siendo el mismo enfoque, pero fíjense que puede ser, y es una de las estrategias óptimas, óptimas en el sentido de que obtienen ganancia los dos jugadores, ganancia en este sentido, ¿no? De no ir al bote. Eh, es óptima cooperar, no ponerse el uno al otro, seguir siendo cómplice, ¿no? Entonces, la cooperación puede no ser, este, es una propuesta de la teoría de juegos evolutivos, juegos iterados. La cooperación puede no ser eh, mediante mecanismos necesariamente altruistas, sino porque es más óptimo el equilibrio que es para todos, aunque tu ganancia personal no sea la óptima, ¿no? Es una situación emergente. Al enfoque de modelos basados en agentes o multiagentes que sigue estas ideas de tomas de decisiones eh, con posiciones encontradas, con dicotomías, digamos, o incluso tricotomías, eh, se le llama sistemas colectivos. Akira Namatame tiene un libro muy bonito que se llama Evolución de sistemas colectivos. Evolución y cooperación en sistemas colectivos. Y justamente va de cómo mediante una cosa que en principio se parece a la teoría de juegos evolutivos, se pueden explicar estos modelos multiagentes. Hasta ahorita, las tomas de decisiones que han involucrado nuestros agentes, casi todos son marcovianos, ¿no? Excepto el juego de los cobardes y los, este, los cobardes y los valientes, ¿no? Allí todos son cobardes o valientes y siguen las reglas. Es un poco como el de los boys. Ahí hay más una dinámica por costumbre, ¿no? Ahí está, que un rollo marcoviano.
Pero en los modelos de epidemiología, por ejemplo, en el de VIH, es completamente marcoviano, ¿no? No se guarda memoria de quiénes fueron las parejas de cada quien o qué tipo de pareja les gusta. Hay una tendencia, pero no hay como tal una estrategia o un aprendizaje, ¿no? Aprendizaje generalizado, ¿no? Ni siquiera como el que se hace en Machine Learning. O sea, un aprendizaje como puedo guardar mis estrategias anteriores y puedo decidir cuál es la mejor eh, para esta ocasión, ¿no? Eh, entonces, hoy vamos a abordar ese otro aspecto de la modelación basada en imagen. ¿Qué pasa cuando sí podemos de alguna forma modelar el mecanismo de toma de decisiones? Cuando sí sabemos algunas cosas, cuando sabemos, por ejemplo, qué es lo que más le conviene al individuo y queremos saber qué es lo que más le conviene al colectivo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco eso, vamos a ver justo el teorema, perdón, el dilema del prisionero iterado y vamos a ver un modelo que se llama el farol. Eh, el farol es un bar en Santa Fe, no en Santa Fe, aquí Ciudad de México, sino en Nuevo México, muy cerca de lo que del Centro Santa Fe, que es un centro de ciencias de la complejidad, ¿no? Entonces es un bar donde hay música en vivo, no sé si todos los días o una vez a la semana, y a veces llevan grupos muy buenos. Entonces, no es un bar grande y a veces se llena de gente por el tipo de grupo. Eh, lo cual hace incómodo la, la convivencia, sobre todo para los que son asiduos. Entonces hay una cantidad de gentes que son este que son asiduos del eh, ¿cómo se dice esto? Del bar y hay otros que no, que van a veces, ¿no? Y eso cuando hay algún algún grupo que les llama mucho la atención, ¿no? Eh, y entonces los que son asiduos no quieren ir cuando está el gentío, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer para adivinar, ¿no? Adivinar cuándo es buena idea ir. No es un problema fácil. Entonces, la idea justamente es que eh, la idea justamente es que se trate de eh, adivinar, ¿no? Y entonces es, pues yo fui la semana pasada, voy a ir este día, ¿no? Y esa es una estrategia. Si no funciona, cambias de estrategia. Si funciona, la repites a la siguiente semana, ¿no? Es como esa idea. Y hay cierta cantidad de estrategias que puedes guardar, es decir, hay cierta memoria, ¿no? Esto funcionó 2 semanas, lo sigo haciendo, ¿no? Pero puedes olvidar las que no funcionan. Esa es un poco la idea. En el caso del dilema del prisionero, eh, es otra la idea
pero ese realmente no tiene como mucha movilidad o así, como en el caso del farol, que sí pueden estar afuera o dentro del, este, del lugar, eh, pero digamos es uno de estos de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, ese viene como ejemplo eh, precargado en el NetLogo. Nada más que ese sí no lo encuentro. Bueno, ahorita lo buscamos. Y si no, pues empezamos a ver el del farol. Justamente de lo del farol hay un artículo que les vamos a mandar justo de la gente del Centro Santa Fe, donde van mostrando sus posibles tomas de decisiones en esto. Ahora, ¿para qué quieren eso? Pues se puede con la misma idea hacer una simulación económica que se llama el juego de la minoría y que tiene un poco que ver con el tiene un poco que ver con el el que tiene un poco que ver con el el dilema del prisionero, ¿no? Que es esta idea de que a veces cooperar es mejor, ¿no? Eh, que ganarle al otro, si tiene oportunidad de volver a cooperar o no. Eh, Ahora, ¿esto puede utilizarse en más contextos? Sí. En la Primera Guerra Mundial, justamente en épocas de fines de año, en Navidades y demás, en 1913, cuando ya estaba completamente este, pues detenido el conflicto, empantanado, tan así que en febrero ocurre la revolución en Rusia, ¿no? Parte de los soldados fastidiados de la guerra, eh, y que luego pues derivó en la revolución bolchevique, ¿no? Entonces está empantanado el conflicto y resulta que los soldados ya en las trincheras ya no están dispuestos a este, dispararle a los otros con tal de que no les disparen a ellos, ¿no? Entonces se da un equilibrio de ese tipo, tan así que ocurrió la, el cese al fuego durante las fiestas de fin de año, ¿no? La Navidad del Año Nuevo. Y hubo convivencia entre alemanes y rusos en esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí tiene su contraparte real, pero bueno. Entonces vamos a ver el dilema del prisionero y luego nos vamos al farol. Entonces, vamos al Metlo.
Entonces, este es el dilema del prisionero iterado. Eh, ¿no? Aquí vienen varias versiones. Si quieren podemos ver el básico, ¿no? Este dice, decide si te quedas callado o confiesas y luego recibe tu sentencia, ¿no? Sí, y esta es la tablita de pago, se le llama. Si te quedas, si te quedas callado, o si tu compañero se queda callado, ¿no? Si tú te quedas callado y tu compañero se queda callado, te toca un año. A cada uno le toca un año. Si tú te quedas callado, si tú lo pones y él se queda callado, a ti no te dan nada, pero a él le van a dar este 3 años. Si los dos se quedan callados, les dan 5 años a los dos. Si los dos se ponen, perdón, les dan 5 años a los dos. Entonces, lo mejor que les puede pasar es que se queden callados, pero lo que van a tratar de hacer es poner al otro, ¿no? Okay. Eh, entonces aquí está, si te quedas callado y tu amigo se queda callado, y este es si tu, si se sabe, si tienes información de que se queda callado el, este, el compañero, ¿no? Entonces aquí dice, te quedaste callado, pero tu compañero confesó, así que te sentencian a 5 años, ¿no? Si, si los dos se quedan callados, tienen un año. Si lo pones, tú vas libre, ¿no? Esa es la idea de esto. Ahora, está este otro que es de dos personas, pero iterado, ¿no? Entonces, aquí es el humano contra la computadora, ¿no? Y hay varias estrategias. Eh, una que es aleatoria, una que es cooperar, otra que es traicionar. El tit for tat es ojo por ojo, ¿no? Es decir, si tú me pones, yo te pongo todo el tiempo. Tit for two tats es me la haces una vez, te la paso, me la haces 2 veces, nunca más, ¿no? El unforgiving es siempre te la voy a estar aplicando si me traicionas. Y custom, ese ya uno lo tiene que poner, ¿no? Eh, y esta es la estrategia de la computadora, ¿no? Podemos dejarla que sea aleatoria y aleatorio nosotros, ¿no? Entonces ahí eh, dice el último turno cooperaste, el último turno la computadora cooperó y luego cooperan, luego al último tú traicionaste y el compañero traicionó, ¿no? Entonces si lo ponemos a jugar un montón, fíjense cómo aquí se va midiendo una especie de eh, marcador, ¿no? Como en cualquier juego. Eh, y entonces al principio el humano va ganando y luego de repente la computadora gana, pero eventualmente hay un equilibrio, ¿no? Y se va midiendo ahí el score. Eh,
Si decidimos cooperar y la computadora tiene el ojo por ojo, la computadora siempre va por encima. Nosotros siempre cooperamos y siempre nos va mal, ¿no? Pero si los dos tenemos el ojo por ojo, perdón, es que no le puse. Ahí está. Entonces, si cooperamos y la computadora tiene el ojo por ojo, está, los dos tenemos tres. Pero si los dos tenemos el ojo por ojo, es exactamente lo mismo que si los dos cooperaran. Eso es lo que les comentaba. Eh, de hecho, si la computadora traiciona, la ganancia para los dos es menor que si la computadora está en el ojo por ojo. Si los dos tenemos esa estrategia del ojo por ojo, estamos amarrados a cooperar. Esto es lo mismo que si los dos cooperaran. Si los dos traicionamos, es lo mismo que uno traicione y el otro agarre el ojo por ojo. Entonces, si tu contrincante tiene el ojo por ojo, hagas lo que hagas, eh, es lo mismo que si te estuviera traicionando, ¿no? Pero si tú cooperas con el que tiene el ojo por ojo, este, les puede ir mejor, ¿no? Ahora, esta otra de el ojo por dos ojos, ¿no? Más o menos igual. Si la computadora actúa aleatoriamente, le va un poco mejor eh, que si que en el ojo por ojo, ¿no? El ojo por ojo es más eficiente, alcanza el equilibrio rápidamente. Eh, pero si es el no perdonar, ¿no? Es decir, no es si cooperas conmigo, eventualmente coopero contigo, sino me la aplicas una vez, aquí justo ese piquito que hay por acá, me la aplicó la computadora y yo se la aplico permanentemente y y es como fregarse al otro, ¿no? Entonces, le va mal a uno y el otro este, ¿no? Y cuando son aleatorios los dos, este, a veces cooperan y a veces se traicionan, pero terminan cooperando, ¿no? Al final todos eh, terminan cooperando y este es el equilibrio. Eso se le llama el equilibrio de Nash, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de juegos. Viene aquí un ejemplo eh, para n personas y viene que se llama el básico evolucionario. Aquí tenemos este viene la explicación de dos jugadores, ¿no? Y aquí la idea es que cada parche puede cooperar o traicionar, ¿no? Los que cooperan son azules, los que traicionan son rojos y van a interactuar con 8 vecinos para determinar el, este, el score, ¿no? Eh, aquí este porcentaje este, es quiénes van a cooperar, ¿no? Eh, y este Defection Award es cuál es el peso de ganancia de traicionar.
Entonces, azul son los que cooperaban y cooperan. Rojos son los que traicionaban y traicionan. Verdes son los que cooperaban y ahora traicionan. Y amarillos son los que traicionaron y ahora cooperan. Entonces, eh, se ve como uno de esos modelos difusivos y se parece mucho al de votantes, ¿no? Fíjense qué tanto se parecen al de votantes, ¿no? Los azules, que son los que cooperan, permanecen más o menos estables. Y en las fronteras estas, que fíjense que en algunas regiones son fronteras móviles, están los que eh, un turno cooperan y un turno están traicionando, ¿no? En la frontera del rojo están los que deciden cambiar de estrategia y pues a los que mejor les va son a los que cooperan, ¿no? Aunque traicionar tenga un pago. Ok, ahora sí vamos a ver el farol. Pues el farol y terminamos con el juego de la niña, ¿no? Eh, entonces el farol, ¿cómo está el código? Vamos a verlo rápidamente. Tiene varias variables globales, que es cuántas personas están dentro del bar. Eh, Aquí en el setup pues, hay un cuadro azul que representa el bar y todo lo demás en verde, que es lo que sea, pero no dentro del bar, ¿no? Entonces, ¿cuántos están en el bar? Eh, una lista de cantidades de personas que asistieron al bar, cuáles son los parches casa, ¿no? Que son los verdes, los parches bar, que son los azules, y crowded, que es para poner una etiqueta que diga ya se retacó, ¿no? Las tortugas tienen estrategias, los agentes tienen estrategias, la mejor estrategia, si van o no, y una predicción para adivinar si hay o no gente o si va a haber mucha gente, ¿no? Entonces en el setup está el clear all y finalmente el reset, ¿no? Y aquí el setup está bastante complicado, ¿no? Las tortugas son personas, los home patches son aquí, ¿no? Los que tienen coordenada positiva en X o positiva perdón, negativa en Y o negativa en X y no negativa y no nula, no, perdón, no negativa en Y, ¿no? Y los home patches son de color verde. Los del bar son los de coordenada en X positiva y coordenada en Y positiva, ¿no? Es este cuadrante. Y son de color azul. Eh, history es el tamaño de la memoria por 2 y random 100. Eh, Luego se le pide a los parches que tengan etiqueta roja cuando se retaque el bar y se crean las tortugas de color blanco, se mueven a alguno de los parches de casa que estén vacíos y las estrategias van a ser n valores y siendo n el número de estrategias con un valor aleatorio, ¿no? Y la mejor estrategia es la primera estrategia en el primer paso, ¿no? Y luego se actualiza. En el Go, eh, los parches donde va a haber el letrero se vacían. Eh, Se le pide a las tortugas
eh, predecir, usando la mejor estrategia, si van a ir o no, ¿no? Y se toma la decisión. Si van, se mueven a un parche de bar que esté vacío y se suma uno a la lista de personas dentro del bar. Eh, y se cuentan las tortugas en los parches del bar. Eh, si hay más del umbral que soporta el bar, entonces los parches estos crowded van a tener el letrero crowded en color rojo. Eh, y luego tienes que actualizar otra vez las estrategias y avanza el reloj. ¿Cómo se actualizan las estrategias? Eh, pues necesitas un score, ¿no? Como en el juego del prisionero, este, de, va a ser el tamaño de la memoria por 100 más 1. Y para cada una de las estrategias, si eh, la estrategia va a tener score 0 en la semana 1 y se repite tantas veces como tengas en el tamaño de la memoria con alguna predicción, ¿no? ¿Cómo se hace el random strategy? Es pues elegir alguna aleatoria con valor 1 menos random float 2. Puede ser 0, ¿no? ¿Cómo se predice esto? Se reporta 100 por la primera estrategia más la suma de las anteriores, ¿no? Entonces, esa es la mejor. Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, eh, aquí tienen 10 estrategias. El tamaño de la memoria es 5. Son 10 estrategias posibles. Pero cada agente solo puede tener hasta 5. Y se considera que el bar está retacado con 60 individuos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cuánta gente va al bar, ¿no? Entonces ahí está. Se va retacando, retacando. Y oscila, ¿no? Ahora, el hecho de que se retaque significa que hubo muchas personas que no, no les funcionó su estrategia, ¿no? Entonces, si dejamos que la memoria sea más grande, sigue oscilando, pero si se fijan, oscila por debajo del umbral. Hay menos veces que se está retacando. Si el número de estrategias es menor que el tamaño de la memoria, casi siempre va por debajo. Lo podemos hacer un poquito más lento. Casi todo el tiempo están cómodos y hay pocas veces que se retacan, ¿no? Entonces, en esa toma de decisiones, lo importante es tener la capacidad de manejar más eh, hacia atrás, ¿no? De recordar hacia atrás eh, más que las posibles estrategias que se tengan, ¿no? Es decir, acá el rollo marcoviano no funciona. Lo importante es cómo aprenden estos individuos, ¿no? Y es un tipo de aprendizaje que es por imitación, ¿no? Si ven que asisten muchos, dejan de asistir y más o menos le van atinando, ¿no? Ahora, si fuera menor eh,
la capacidad del bar, de entrada empieza siempre retacado, siempre, 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 y tiende a disminuir, pero nunca le atinas a estar por debajo, ¿no? Te va peor si tienes más estrategias de las que puedes manejar, ¿no? Pues ahí la importancia de que el proceso se simule con memoria. Ya para acabar, veamos el juego de la minoría. Entonces, aquí tenemos igual eh, la historia de quienes estaban en minoría, eh, quienes están en minoría, el score promedio y la desviación estándar del score. Las tortugas tienen su score, su elección, sus estrategias, la estrategia actual y los scores de las estrategias acumulados, ¿no? Tiene memoria. Si la memoria es 1 en el setup y las estrategias por agente son mayores que 4, entonces necesitas incrementar la memoria y se detiene, ¿no? Eh, Se inicializa el sistema, las tortugas, y se actualiza. Inicializar es poner la historia como un aleatorio de 2 a la memoria. El score promedio es 0 y la desviación es 0. Las tortugas eh, se pone un número que se controla desde acá, se les da una posición inicial, eh, una dirección, se asignan estrategias, eh, se elige algo de acuerdo con la historia, es decir, a la memoria, y aquí hay varias formas de colorear. Se puede colorear por elección, se puede, todos al principio son verdes, o se puede colorear por éxito, ¿no? Eh, Aquí si se fijan va actualizando un vector que es el qué tantas la memoria que tantas se tiene, ¿no? Puedes aumentar la memoria, pero no al vuelo. Y la idea es que los agentes justamente tratan de estar en minoría. ¿Por qué? Porque si están en minoría tienen que repartir entre menos su ganancia. Eh, y aquí nos va dibujando los que van mínimo, máximo en el spot y en verde, ¿no? El promedio. Aquí se cuenta la tasa de éxito, los rojos van decayendo, los azules crecen, pero este, al final tienen un este, equilibrio, ¿no? Si hubiera más estrategias, como en el dilema del prisionero, no se alcanza bien el equilibrio, ¿no? Siempre hay un ganón. Eh, si coloreamos por éxito, es decir, quien lleve la estrategia ganadora va a tener cierto color, y dibujamos los que van en promedio con color verde. Fíjense cómo
que están en el promedio son muchísimo más. Si la memoria nos falla, es otro el tipo de comportamiento, fíjense aquí cómo es la oscilación, pero alcanza más rápido esta asíntota que en el caso donde tenemos las mismas estrategias que memoria, ¿no? Esto trata de simular un sistema económico muy burdo, que en la literatura le llaman mercado, ¿no? Que realmente es intercambio de alguna cosa, ¿no? Eh, y no depende de la densidad. Y de lo único que depende es de cómo es la tasa entre la memoria y las estrategias posibles. Si se fijan aquí sí se ve con los que van oscilando, ¿no? Los que van cambiando de rojo a azul, de rojo a azul. Y alcanzan siempre el equilibrio. Ok. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejarle aquí con este juego de la minoría. Y nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a ver otro modelo económico, ya un poquito más complicado, hablando de no nada más de posibles decisiones en el intercambio, sino de producción, consumo y mercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese otro modelo? Pues un patrón general, o patrones generales de comportamiento allí. Vamos a ver que un sistema de producción basado en acumulación pues nunca va a generar condiciones equitativas, siempre va a haber desigualdad. Y pues bueno, es un modelo llamado Sugarscape, y eso lo discutiremos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. The only thing you can believe is a suitcase and a trunk.